Buenos días, Dios les bendiga grandemente en este hermoso amanecer. Hoy ya estamos a 30 de octubre, 30 de octubre del año 2024. Bien, ha transcurrido el mes de octubre, ya se nos acabó y estamos a 2 meses de terminar el año. Y durante todo este tiempo, Dios nos ha sido fiel. Qué hermoso, ¿cierto, hermanos? Que Dios haya sido fiel con nosotros. La pregunta sería, ¿qué tanto le he sido fiel a Dios? ¿Qué tanto he, comprometido mi vida con Dios? ¿Qué tanto le he cumplido a Dios? Esta mañana tomamos nuevamente los textos del primer libro de Reyes, capítulo 3, ya que el día de ayer el video se me bloqueó y no lo pude compartir. Muchos de ustedes no pudieron ver ese video. Por eso aquí estoy nuevamente. Espero que todo salga bien. Vamos a la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pídeme lo que quiera que yo te dé. Es hermoso este texto de la palabra de Dios, lo cual para nosotros, mis amados hermanos y amigos, es una gran enseñanza espiritual. Esto no quedó plasmado ahí en el libro para llenar una historia más o para llenar un vacío más. No, está con una gran enseñanza para nuestra vida espiritual. Tomamos lo bueno de Salomón, lo bueno que hizo Salomón, y lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Dios bendiga a mi pastora Enid Nieves, que está viéndonos en esta mañana allí desde Chiquinquirá. Dios la bendiga en gran manera. Dios estaba obrando en la vida de Salomón de una manera sobrenatural. Salomón, dije en el primer día, que llegó al reinado de Israel en el año 970 antes de Cristo, y tenía aproximadamente 20 años, y ya llevaba 2 años de su reinado. Pero siendo muy joven, desde muy niño, aprendió lo que su padre David le enseñó. Tal vez cuando David lo tenía en sus brazos, cuando David lo sentaba en sus rodillas
y le enseñaba el temor de Dios a su hijo Salomón. Porque siempre que hablamos de un rey, nos imaginamos que ese hombre está todo el tiempo sentado en un trono, sentado en un sillón, con ropas reales, rodeado de una cantidad de séquito. Siempre lo imaginamos así, pero nos olvidamos de ese lado paternal. Yo sí estoy convencido que David sentaba a Salomón en sus piernas, en sus rodillas, y le enseñaba el temor de Dios. Cuando salían a la terraza del edificio donde vivía, allí le enseñaba el temor de Dios. Cuando iban de camino, allí le enseñaba el temor de Dios. Cuando iban a sacrificar en los lugares altos, allí Salomón podía ver el ejemplo de su padre David en el temor a Dios. Y por eso el versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, donde David le había enseñado. Qué hermoso, ¿cierto? Qué ejemplo tan grande tenemos de un padre que supo educar a su hijo en el temor de Dios. Y que en el versículo 6 Salomón le dice a Dios, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Cuando leo este texto, siento la presencia del Espíritu Santo hablando a mi vida. ¿Qué legado? Viene una pregunta esta mañana, hermanos y amigos. ¿Qué legado le está dando usted a su hijo? ¿Es usted un referente para sus hijos? ¿Qué podrán decir sus hijos el día de mañana de usted? Mi padre fue un gran cristiano. Mi padre fue un verdadero adorador de Dios. Mi padre fue un hombre consagrado al servicio de Dios. Mi padre fue un hombre entregado a honrar a Dios de todo corazón. Aún en su vejez, siempre estuvo pendiente de congregarse, siempre estuvo pendiente de ver qué se necesitaba en la congregación y colaborar. Nunca fue mezquino, su corazón fue generoso, dadivoso, todo lo hacía para la gloria de Dios. Mi padre nos reunía en las noches antes de acostarnos y meditábamos un tiempo en la palabra de Dios. Mi padre, siempre que nos sentábamos a la mesa, lo primero que hacía era darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos?
amados padres que me escuchan y me ven en este día. ¿Es usted un buen referente para su hijo? ¿Es usted un buen ejemplo para su hijo? ¿O su hijo dirá el día de mañana cuando ya no estemos aquí en esta tierra: mi padre, mi papá fue un irresponsable, mi padre fue un hombre borracho, mujeriego, degenerado, llegaba borracho a maltratarnos en la casa y teníamos que escondernos debajo de la cama? Mi padre nos dejó abandonados, se separó de mi mamá y nos dejó abandonados siendo muy pequeños, se consiguió otra mujer. Nunca proveyó para nosotros, nos desconoció. Mi padre nunca le gustó el evangelio, nunca quiso ir a una iglesia cristiana. En vez de frecuentar iglesias cristianas, corría a los bares y a los lugares de prostitución. ¿Qué ejemplo le podemos dar a nuestros hijos? El mayor tesoro que le podemos dar a ellos no es el dinero que acumulemos para que ellos lo tengan herencia, sino la enseñanza acerca de Dios. Esa es la que realmente vale la pena. Enseñar el camino de Dios es lo que realmente tendrá el recuerdo que nunca lo podrá olvidar. Salomón honró a su padre David, diciendo: mi padre fue un ejemplo. Mi padre cumplía los preceptos de Dios. Dice Salomón que David estuvo andando en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para con Dios. Dice la Biblia que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos amados, mucho de lo que sucede en los hogares, que los hijos se van a los vicios, que las chicas quedan embarazadas a una temprana edad, que los muchachos se vuelven borrachos, es porque no ha habido un ejemplo espiritual en el hogar. Es porque no ha habido un referente en la familia, un padre responsable que le dé ejemplo a sus hijos. Por eso, hermanos amados, esta mañana la palabra es tan hermosa hablándonos de David, este hombre que fue conforme al corazón de Dios y que fue el padre del rey Salomón, el cual lo imitó en todos sus caminos. David daba generosamente. Cuando compró aquel lugar para construir el templo, él dijo: yo no le daré nada a Dios que no me cueste. Y le compró el terreno a determinada persona. Y allí su hijo Salomón entonces construyó el templo. Y Salomón, dice la Biblia, que iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí
Esto me ha impactado mucho. Dice, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. O sea, se iban de Jerusalén a un lugar llamado Gabaón a pasar un tiempo con Dios. Y no era un tiempo de 2 noches y 2 días, no. Era un tiempo bastante largo, porque si sacrificaban 1000 holocaustos, eran bastantes días, porque sacrificaban 50 novillos por día. 50 novillos. Entonces, si hacemos una cuenta, podemos decir que eran 20 días que estaban en Gabaón orando, buscando de Dios, escuchando la lectura de la ley, haciendo los preparativos, los sacerdotes todos los días en un trabajo extenuante, preparando las cosas para que todo saliera bien. Hermanos amados, qué gran ejemplo este. Salomón sacrificaba a Dios sin medida. No había límite. Esto nos enseña la generosidad de Salomón. El dar generosamente, el dar con amplitud de corazón, sin estrechez. La mano nunca se cerraba, la mano de Salomón nunca se cerraba, porque había visto que la mano de su padre David siempre estaba abierta para dar. Oh, aleluya. Hermanos amados, aprendamos a sacrificar ofrenda para el Señor. Hoy Dios no nos pide un becerro, un toro, un novillo. Hoy lo que pide Dios de nosotros es nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el mejor culto racional que le podemos ofrecer. Una ofrenda que usted puede apartar para la gloria de Dios. Usted no es escaso de dar una ofrenda. Por eso en Gabaón el rey daba generosamente, el rey invertía generosamente, y si seguimos leyendo, porque no nos vamos a detener, sino que vamos a meditar varios días sobre estos textos. ¿Por qué vino un tiempo mejor para Salomón? Porque puso a Dios como su prioridad, porque caminó en honra, honrando a su Padre celestial y honrando a su Padre biológico. ¿Por qué vino un tiempo mejor para Salomón? Porque él pensó en la gente, pensó en los necesitados. Y esta mañana, ya para cerrar, le quiero decir una cosa, mi amado hermano. Si usted está esperando un tiempo mejor, debe necesariamente tomar una determinación. Esto no depende de Dios, esto depende de usted y de mí. Porque queremos que Dios nos bendiga y que llegue un tiempo mejor para nuestro hogar, para nuestra familia, pero no queremos dar pasos que nos conducen
a ese tiempo mejor. Me detengo aquí en esta mañana porque sé que Dios ha estado hablando a su vida. Sé que Dios ha estado ministrando a su vida y algo va a suceder. Si usted obedece la palabra de Dios, como también si yo obedezco la palabra de Dios, algo sucederá en nuestra vida. Viene algo mejor. Oremos, amado Padre Celestial, muchas gracias te doy en esta mañana por tu presencia. Qué hermosa presencia en esta mañana aquí con este tu siervo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Ahora, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que estarán viendo este devocional. Bendice a mi pastora Enid y a mi pastor Alfredo allá en Chiquinquirá. Bendíceles. Bendice su congregación, bendice su niña. Bendice, Señor, todo su trabajo, la obra de sus manos. Que todo sea prosperado y sea bendecido, Señor. Bendice a aquellos que me ven en Argentina, de donde me han escrito. Bendice a aquellos que me ven en Cuba también, de donde me han escrito, aunque a pesar de esa crisis de energía que hay allí, me escriben que no pueden ver el video sino a una determinada hora cuando llega la energía eléctrica. Bendice a los hermanos en Estados Unidos que ven este video. Bendice a los hermanos en el Ecuador, en España. Oh Señor, Dios mío, tú eres muy maravilloso y el Espíritu Santo hace que este video sea llevado a muchos lugares. Bendice a todos los que me ven aquí en mi amada patria, Colombia. Señor, este video es para la gloria de mi Señor Jesucristo. Amén. Si estos videos son de bendición para su vida, compártalo por todas las redes sociales que usted tenga. Compártalo. Envíeselo urgente a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio. Envíeselo. Compártalo. Mire que hay momentos que Facebook me bloquea los videos. Yo no sé por qué será, pero los bloquea. Pero mientras usted pueda compartir este video, compártalo, hermano, compártalo. No se quede quieto, porque usted me ayuda a la predicación del Evangelio. Y suscríbase a mi canal en YouTube, Carlos Alberto Sánchez Pineda. Suscríbase a mi canal en YouTube, toque la campanita, dele like al video y Dios le va a bendecir en gran manera. Bien, llegamos al final del devocional de la mañana, esperando que la bendición de Dios repose sobre su vida. Amén.